Vamos a ir entonces ahí al capítulo 11. Tome la escritura, hermano. Coja usted la escritura y usted mismo, porque hemos estado haciendo ese estudio versículo por versículo. Estas enseñanzas son versículo a versículo. Y si usted ha estado atento al apóstol Pablo, como hemos estado atento, voy a lanzar esta pregunta al grupo que me está oyendo esta noche y usted levanta la mano, porque la pregunta que le hace el apóstol Pablo a los que están oyendo su carta es la misma pregunta que nos está haciendo el Espíritu Santo a nosotros hoy, después de que usted ha estado haciendo este estudio o estas enseñanzas tipo estudio. Le voy a hacer la pregunta y usted me la responde, hermano. El que quiera, levante su manito. Dice de la siguiente manera el versículo 1. Pablo ha terminado el desarrollo de lo que son esas partes proféticas del libro de Isaías. Y ahora, aprovechando eso, Pablo hace una pregunta. Ustedes saben que Pablo tiene una forma muy especial de hacer de que las personas entiendan, de hacer de que las personas se cuestionen, de hacer de que las personas reflexionen. Y es el método de Pablo y es el método del Espíritu de hacer preguntas. Por eso entonces a usted esta noche quiero hacerle la pregunta que Pablo le hizo a los que estaban escuchando la carta. Pablo él va a responder la pregunta, pero yo quiero que usted, en lo que ha escuchado en este tiempo, usted cómo respondería a esta pregunta que hace el apóstol Pablo. Vamos a suponer que los que están oyendo allá son, todos ustedes, hermanos, son del pueblo judío y que ustedes hasta este momento escuchan la pregunta que va a hacer el apóstol Pablo. Digo pues, capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Con todo lo que usted ha estado escuchando, con todo lo que usted ha estado leyendo en este tiempo, con el estudio como vamos ahora en el capítulo 11, ¿usted llegaría a qué conclusión si Pablo le hiciera la pregunta a usted? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dicen los hermanos? A ver, Luz Helena. Bueno, hermana, yo digo que no. Él no ha desechado a su pueblo, pero ya que ellos no lo recibieron, pues en su mayoría, el Señor abrió, digamos, esa oportunidad a todos los gentiles. O sea que se amplió, digamos, la salvación, no solo a los israelitas, sino también a todos los gentiles. Él no ha desechado a su pueblo, solo que ahorita se extiende. Bueno, gracias, hermana Luz. A ver qué otro hermano nos quiere decir acerca de lo que entiende. ¿Está la hermana Luz? Creo que por ahí alguien también levantó la mano, no sé, no lo alcancé a ver. A ver, el hermano Aldemar. Hermano, el Señor no ha desechado todavía a su pueblo, puesto que hay muchas personas que por el arrepentimiento y por su fe, obviamente el Señor no los desecha. Y por lo que dijo la hermana Luz Helena, que es una oportunidad para que los gentiles también puedan tener ese verdadero arrepentimiento, ¿ya? Fuimos destituidos de la gloria del Señor, sí, pero con el arrepentimiento y con nuestra fe puesta en Él y sujetándonos a nuestro Señor Jesucristo, yo no creo que Él pueda desecharnos, mi hermano. Por el contrario, nos recibe con amor y justicia. Ok, hermano Aldemar. ¿Algún otro hermano quiere hacer algún comentario a la pregunta que hace el apóstol Pablo? A ver, el hermano Adelmo. Buenas noches para todos los hermanos. Buenas noches. La palabra dice muy claro que el principal testigo ahí de que Dios no ha desechado a Israel es el apóstol Pablo. Pues dice en el versículo anterior es que él es de la descendencia viene de Abraham, de las promesas, y esas promesas fueron hechas para su pueblo. Y también dice que no lo ha desechado porque él también es israelita, de la tribu de Benjamín.
Entonces ahí está diciendo que él es uno de los principales testigos de que Dios no ha desechado a Israel. Obvio que por el pueblo por haberlo desechado, tuvimos nosotros la entrada, porque dice que puso, pues llamó un pueblo que no era pueblo, y una nación pues, que no era nación, para que ellos también entraran, como dice la hermanita Luz, que se amplió la promesa, pero entonces ahí está diciendo muy claro que él no lo ha desechado porque queda un remanente, según lo que dice Elías más adelante, para no adelantarnos. Muy bien, hermano Adelmo, qué bueno, hermano Adelmo. Por ahí está levantando la mano el hermano. ¿Quién fue que levantó la mano que no lo vi? ¿El hermano José? ¿O el hermano Andrés? Ah, bueno, a ver, hermano Andrés, bueno tenerlo esta noche. Amén, hermano, Dios lo bendiga. Bien, pues no lo ha desechado, creo que, así como dijo el hermano que acaba de hablar, que eso está como un poquito más adelante, el tema de que no los ha desechado, sino que del olivo principal desgajó, los hizo a un lado, entre tanto entra la plenitud de los gentiles, dice la Escritura, y entonces ellos volverán a ser injertados en la vid. Bueno, gracias, hermano Andrés. Bueno, creo que los hermanos responderían. Pablo hace la pregunta ahí en el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 11. Pablo hace la pregunta y él da la respuesta. Ahora, ¿por qué él hace esta pregunta? ¿Por qué creen ustedes que él está haciendo esta pregunta? Primero, porque muchos judíos cristianos, venían preguntándose cómo es posible que todo Israel entonces no sea salvo en este momento. O sea, no se están cumpliendo las promesas de Dios. Esa era la pregunta que ellos se hacían, y Pablo en el capítulo 9 y en el capítulo 10 les está respondiendo la razón. ¿Cómo es que el plan de Dios se ha venido desarrollando? Y también lo está haciendo porque habían gentiles que eran convertidos también. Como yo les decía a ustedes, en ese momento se estaban convirtiendo más gentiles que judíos. Casi que yo les decía que era una proporción de 10-1. Es decir, que entre más avanzaba la predicación del evangelio, eran más los judíos que se convertían. Entonces, ¿qué podía pensar un judío? ¿Qué podía pensar un gentil si estaba viendo que se estaban convirtiendo más gentiles que judíos? ¿Cuál era la pregunta o qué podía quedar en la idea, en la forma de pensar de un gentil? Sabiendo que el pueblo judío fue el que acabó con la vida del Mesías. No se olviden de eso, que Jesús murió en la cruz a causa de que el pueblo dijo que quería que él muriera. Es más, los que estaban allí diciendo que soltaran a Barrabás, ellos decían que se hacían responsables de la muerte del crucificado de Jesús, que se hacían responsables que su sangre fuera sobre ellos, si es que no fuese, si es que era lo que había que decir en ese momento, o sea que ellos se hacían responsables. Entonces, ¿qué era lo lógico que pensaran muchos gentiles? A ver, ¿qué eran lo que podían pensar los gentiles en ese momento? ¿Qué piensan ustedes? A ver, hermana Flor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Gusto en saludarles, Señor los bendiga. Gracias. Yo creo que, claro, los gentiles pensaban, no, los judíos son los malos del paseo, eso se van a condenar, porque ustedes mataron al Mesías. Exacto. Pienso que esa era una lógica muy natural, muy humana, desechándolos. Claro, hermana Flor, claro. ¿Qué era lo que llegaban a pensar de pronto los gentiles? Que Dios los había desechado. Es decir, si ellos mismos se les dio su Mesías, el Mesías que ellos habían estado esperando, el Mesías que había sido profetizado durante tanto tiempo, si era el anhelado de las naciones, como dice la parte profética, entonces un gentil lo que podía pensar es, bueno, ahí está. Lo que pasa es que Dios ha desechado a Israel, ya desechó, ya terminó las promesas y todo lo que él tenía, se acabó porque ellos acabaron con el Mesías.
Entonces era muy probable que un gentil estuviera allá en el corazón anidando eso, diciendo, no, pues este pueblo ya no tiene nada que ver con Dios, porque ellos mataron a su propio Mesías, al Mesías prometido, el pueblo de Dios al que se le habían dado las promesas, la promulgación de la ley, del pacto. Pues si ellos mataron al Mesías, que era la culminación de toda esa parte profética, ¿qué podemos esperar? Que Dios los desechó. Eso era lo que podía estar pensando un gentil. Entonces, Pablo va a explicar ahí en ese capítulo 11 que no es así, que los gentiles no podemos llenarnos de ese pensamiento tampoco. Y va a explicar por qué. Entonces dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está respondiéndole a los judíos cristianos y a los gentiles cristianos, les está diciendo Pablo, no, definitivamente. Mire que Pablo utiliza una palabra, dice, en ninguna manera, de ninguna manera, no piensen eso. Pablo está preguntando y él no espera una respuesta negativa. Él dice de ninguna manera y es muy enfático y que nunca sea así, como que lo que Pablo, eso es lo que en el original griego parece que esa es la idea. Cuando dijo la palabra de ninguna manera, también estaría diciendo que nunca sea así. Eso da la idea cuando traducimos esa palabra megenoito, se llama en el griego la expresión de ninguna manera. O sea, Pablo se señala a sí mismo porque Pablo va a decir algo por lo cual él sabe que Dios no ha desechado a la nación o al pueblo judío. ¿Y por qué dice Pablo eso? Pues de una manera lógica, él va a decir ahí en el versículo 1, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo se señala a sí mismo como una evidencia de que si cuando ellos asesinaron el Mesías, Dios no estuviera todavía a favor de los del pueblo de Israel o de la nación judía, pues entonces Pablo dice, y entonces yo, ¿qué pasa conmigo? Pablo fue llevado al Señor después de la muerte del Señor Jesús. Él no hizo parte de los 12. Él fue traído por el Señor después. Entonces Pablo está diciendo de que Dios no había rechazado a Israel. Pablo es un israelita de pura cepa, como diríamos hoy. Él es descendiente de Abraham, como todos los verdaderos israelitas. Y Pablo dice que él pertenece a una de las tribus, ¿no? Porque usted sabe que Pablo como fariseo, como un hombre totalmente convencido de la religión judía, pues ellos llevaban su genealogía y él sabía que era de la tribu de Benjamín. Entonces, a pesar de que Pablo era un judío de pura cepa, él sabía que el Señor no había desechado a los israelitas porque él, Pablo, pudo llevar el evangelio a muchas partes y ahí se seguían convirtiendo judíos, no en mayor proporción, pero sí se seguían convirtiendo judíos. Entonces lo que Pablo está insistiendo es en que la relación que Dios tiene con Israel como nación seguía en vigor y que ellos no habían sido desechados. Eso era lo que Pablo estaba diciéndole a ellos. No piensen que el pueblo de Israel o la nación de Israel, los judíos, que eran los que en ese momento mayoritariamente estaban, ellos no han sido desechados. Dios no ha destruido y olvidado a Israel. Dios no lo ha sacado de su corazón. Dios no los ha sacado a ellos y nunca los ha abandonado para no tener más misericordia de ellos. Recuerde que el pueblo judío ha tenido tantos problemas en la historia de la humanidad, ¿no? Díganme ustedes de dónde los judíos no han tenido problemas. Los judíos han sido rechazados por muchas naciones. Hasta aquí en Colombia hubo una época en que los judíos fueron rechazados bajo una presidencia. No recuerdo ahora el presidente, pero en la época de ese presidente los judíos fueron expulsados de Colombia. Y ellos han tenido ese remoquete, ¿no? El que ellos mataron a Jesucristo. Y ellos han sido aborrecidos y ellos
muchas naciones los han sacado. Eso ha sido como el ir y venir de este pueblo. Ahora, Dios, lo que Pablo está dando a entender es que Dios no ha destruido y olvidado a Israel para nunca más tener misericordia de él. Dios claramente no los ha rechazado. Porque si Pablo quisiera hablar de que Dios hubiera rechazado a Israel, pues lo habría dicho. Con solamente el haber dicho en este tema, sí, Dios rechazó ya a su pueblo, pues él lo había escrito, pero por el contrario, Pablo está diciendo todo lo que Dios sigue, como Dios sigue comportándose y como Dios sigue extendiendo su amor por los que nacen dentro de la etnia judía. Ahora, todo lo que es el capítulo 11, Pablo va a agregar argumentos adicionales por los cuales Dios no ha terminado todavía con el pueblo judío. Va a dar argumentos, como lo decía ahora el hermano Adelmo y el hermano Andrés. Hay argumentos de peso por esa revelación que tenía el apóstol Pablo por el Espíritu, donde él va a mostrar y él va a decir y a dar argumentos de que Dios está haciendo algo todavía. Esta que se conoce como el tiempo de la iglesia. Todavía Dios está haciendo algo con esta nación. Interesante, ¿no? En el tiempo de Pablo habían judíos y Pablo sabía que esos judíos eran partes de ese plan que Dios ha tenido. Dios ha tenido un plan con ese pueblo y Dios sigue con ese plan. Y va a demostrar Pablo a través de lo que va a hablar que el plan seguirá. ¿Hasta cuándo va a seguir el plan de Dios con los judíos? ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta cuando venga nuevamente el Señor. O sea que tremendo lo que nos está afirmando la Biblia, que ese pueblo va a estar y va a permanecer todavía hasta el final. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, amén. Amén. Vea usted Deuteronomio 4:31, amado hermano. Vaya usted a Deuteronomio 4:31 y usted verá allí que en Deuteronomio hay una promesa de Dios, porque Dios, que todo lo sabe, Dios sabía lo que iba a pasar con esta nación. Esta es una nación que Dios forjó. Dios se atribuye el forjador de esta nación. De entre todas las naciones que hay sobre la tierra, a ver, ¿cómo podemos explicar esto, hermanos? Después de la caída, después de que Adán y Eva no eran judíos, ¿no? No podemos decir que ellos eran judíos. Después de la caída, ¿qué pasó después de la caída en la conciencia del ser humano? ¿Qué pasó en la conciencia del ser humano? ¿Qué piensan ustedes que pasó con el ser humano después de que cayó? Después de que el ser humano cayó, exactamente, dice la hermana Flor, se nubló, la conciencia se nubló. El hombre, el ser humano que fue creado después de la caída, cayó en un abismo profundo de desconocimiento de Dios. Y entre más fue pasando la historia del hombre, cada vez el hombre se fue alejando más de Dios y cada vez el hombre fue perdiendo la realidad de ese Dios que aparece allí en la Escritura. Ustedes saben, amados hermanos, que cuando el pueblo, cuando Adán y Eva cayeron, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, de la perfecta comunión de Dios. Cuando ellos perdieron la perfecta comunión con Dios, ellos quedaron sumidos en una ignorancia, y esa ignorancia fue una ignorancia que llevó cada día al ser humano a alejarse más de Dios. Y el ser humano perdió toda la realidad de Dios. Y ahora tenían ellos que imaginarse cómo era Dios. Tenían que volver a aprender quién era Dios. Por eso es que Dios tuvo que revelarse otra vez y tuvo que comenzar a mostrarse cómo es que es Él. Y a través de la historia de la humanidad, Él se ha tenido que ir revelando
porque mire que llevamos tanto tiempo después de lo que pasó en el Edén y apenas todavía se nos están alumbrando ciertas revelaciones de lo que Adán y Eva seguramente sí entendían de Dios, en el conocimiento profundo que tenían en su comunión con Dios. Y después de tanto tiempo del alejamiento de Dios, el hombre tiene que conocerlo y Dios quiere darse a conocer. Nuestro Padre Celestial quiere darse a conocer, quiere tener una relación íntima contigo, que tú lo conozcas y lo experimentes y lo vivas. Entonces, ese Dios que ha estado y que estuvo tan lejano, tenía que volverle a mostrar al hombre quién él era. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace Dios eso para que el hombre vuelva a tener relación con él? Pues Dios, de entre todas las naciones que ya se habían formado, después de que la presencia de Dios se fue de la tierra, el hombre formó este sistema que se llama mundo. Y este sistema que se llama mundo es un sistema que lo creó el hombre. Acuérdese usted que la primera ciudad, ¿quién fundó la primera ciudad? Le hago esa pregunta a los hermanos. ¿Quién fundó la primera ciudad aquí en la tierra ya caída? Caín. Caín. Sí, hermana Elizabeth. Caín fue el que fundó la primera ciudad. Y esa ciudad es un reflejo del sistema que el hombre creó después de haber caído de la presencia de Dios. Porque en la ciudad el hombre buscó su refugio. En la ciudad buscó el hombre esconderse de todos los peligros y de las cosas que pueden sucederle, porque el hombre fuera de la presencia de Dios se siente desnudo. Y entonces, desde ese tiempo, se fueron creando, acuérdate, usted entra al capítulo 10 de Génesis y comienza usted a ver cómo se van creando los movimientos de las naciones, ¿no? Usted sabe cómo se comienzan a crear las naciones y cómo los hombres comienzan a unirse, cómo los hombres comienzan a tratar de establecer perfeccionar este sistema caído. Y a partir de allí, usted sabe que estamos hablando que esto es después del diluvio, ¿no? Estas naciones se fueron esparciendo. Después de lo que pasó en Babel, Dios esparció a los hombres y se conformaron grupos de naciones. Y de todas las naciones que se fueron forjando, Dios sabía que Él necesitaba conformar una nación para Él. Porque a través de esa nación que Él iba a crear, un día, Él iba a levantar a un hijo de hombre que también era hijo de Dios y necesitaba una nación, pero esa nación tenía que tener tratos del conocimiento con Dios, no era como las otras naciones de la tierra. Esa nación tenía que conservar un linaje de tal manera que fuera un linaje terrenal para que a través de la semilla de esa nación viniera un día su hijo en ciertas condiciones, con ciertas características que hubieran preservado ese linaje. No sé si me estoy dando a entender. ¿Estamos, amados? Amén. Bueno, ahí está la hermana Flor. Amén. Entonces tenemos que Dios levantó y quiso expresarse y quiso manifestarse a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Para él formar la nación, su nación, la que Dios formó, la que Dios forjó, ¿a qué hombre escogió? A Abraham. Sí, señor. A Abraham, al padre de la fe. En ese hombre que cualquiera humanamente podría decir, podrá allí salir una nación, porque Abraham tenía todas las limitantes para usted llegar a pensar como ser humano. Todos los hombres anteriores a Abraham formaron naciones a través de la violencia.
Mire usted la historia de esas naciones y usted se dará cuenta que a través de violencia se fueron conformando naciones que se convirtieron en reinos después. Pero usted se da cuenta que Abraham no fue así. Abraham, Dios lo sacó, Dios lo llamó, y a través de ese hombre es que Dios decide forjar una nación para él. Y Dios lo dice: de entre todos los pueblos yo te he escogido a ti, no porque fueras lo máximo, no porque fueras la mejor, no porque fueras la más grande, no porque fueras lo último en la tierra. Te escogí porque eras lo más pequeño, lo más menospreciado, lo que es pequeño. Abraham era un hombre que ustedes saben que él era menospreciado porque era un hombre que no podía engendrar con su esposa. No podían engendrar. Y de allí Dios, de esa imposibilidad humana, él decide levantar la nación de Israel. Y como generador de esta nación, allá en Deuteronomio 4:31, Dios, que conocía lo que iba a pasar con esta nación, porque a pesar de que Dios fue el forjador de esta nación permanentemente le estuvo dando las espaldas al Señor, siendo la nación que él forjó. Mire usted Deuteronomio 4:31. Mire lo que Dios en su presciencia, él sabía qué era lo que puede decirnos Moisés, que es el que escribe Deuteronomio. ¿Qué es lo que puede decirnos Moisés por una revelación profética del Espíritu? ¿Qué es lo que dice? Que me lo lee el hermano. ¿Qué hermano me lo va a leer esta noche? ¿Cuál es el lector oficial esta noche? Amén. A ver, hermano Adelmo. ¿Sí lo tienes, hermano? ¿Quién lo tiene? Deuteronomio 4:31. Alguien que por favor vaya allí a las escrituras, a Deuteronomio 4:31 y nos lo lea. No, hermano, un momentico. A ver, hermano Adelmo. Yo lo tengo, dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Uy, hermano Adelmo, apareció una Biblia más rápida del oeste. Bueno, eso está bien. Esa es la hermana Angeli. Claro, mire lo que dice, ¿no? Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará. Vamos a ponerle allí, cada que termine una coma, vamos a ponerle Israel. Pues el Señor tu Dios es compasivo, Israel. No te abandonará Israel, ni te destruirá Israel, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres, Israel. ¿Dios conocía qué iba a pasar con la nación? Claro que Dios sabía qué iba a pasar con la nación. Dios estuvo tendiéndole la mano a este pueblo durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo estuvo extendiéndole la mano a un pueblo rebelde y contradictor, como lo leímos la semana pasada. En la semana pasada estuvimos leyendo justamente cuando decía Pablo acerca de lo que el profeta Isaías decía: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tremendo esto, ¿cierto? Y Dios le siguió tendiendo su mano, de tal manera que envió al Mesías prometido. Esa era la gran promesa. Y dice que cuando vino el Mesías, a él también se rebelaron contra él, y contra él se vinieron, y contra él vino la muerte, porque lo mataron. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Dios no ha hecho sino estar extendiendo las manos a su pueblo, a ese pueblo que él creó. ¿Para qué creó ese pueblo? Para que ese pueblo diera testimonio de Dios y para que ese pueblo diera a conocer a Dios a las naciones. Esa era la función de ese pueblo, porque ese Dios que se había perdido allá
en la conciencia colectiva de esa humanidad caída, después de la caída, ese Dios tenía que darse a conocer. Hermano Delmo, cierras el micro, por favor, para que no se presente conflicto. Gracias, amado hermano. Dios sabía y tenía que volver a enseñarle al hombre, al ser humano, cómo él era, quién él era, cómo se expresaba, cómo teníamos que tenerlo a él, cómo teníamos que tener una relación íntima con él. Y para eso creó esta nación que era terrena, como nosotros. Alguien tenía que mostrar cómo era la relación con ese Dios, pero la nación que él creó no lo mostró, no lo reveló. La nación que él creó lo rechazó continuamente. Ahora, no estoy hablando de todos, porque finalmente Pablo más adelante va a introducir el concepto de remanente. No se olvide esa palabra, remanente. Entonces, como leímos en Deuteronomio 4:31, Dios sabía que el pueblo, el grueso del pueblo de Dios lo iba a rechazar. Y entonces ahí Pablo tiene que decir, yo también soy israelita, ¿no? A pesar de que Dios y este pueblo lo ha rechazado a él, todavía Pablo está diciendo, mírenme a mí. Si ustedes me miran a mí, yo soy un israelita que he entrado en el propósito de Dios del nuevo pacto, pero yo soy israelita, o sea que no se ha olvidado Dios de Israel, no se ha olvidado Dios de la nación judía. Pablo puntualiza que él mismo es todavía parte del pueblo de Israel. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo a los romanos que estaban escuchando esta carta? Que la identidad judía de Pablo no cambió cuando conoció al rey de los judíos. Aunque él era el apóstol para los gentiles, Pablo nunca negó su identidad judía. Usted sabe que él no la negó. Pablo se describe como un israelita, un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y Pablo va a mostrar que ser judío y creer en Jesucristo no son de ninguna manera incompatibles o mutuamente excluyentes. Eso es lo que está diciendo Pablo. No porque yo soy judío, entonces Dios acabó entonces con la nación de Israel cuando rechazó al Mesías. No, no ha sido así. ¿Lo estamos entendiendo, amados? Amén, amén. Amén. Vamos ahora a leer un argumento de Pablo muy interesante, porque Pablo, usted sabe, conocía muy bien todo lo que decía del antiguo pacto, ¿no? Él era un estudioso, había sido un fariseo formado en todo lo que es la Torá, los profetas mayores, los profetas menores, todo lo que para nosotros hoy es el antiguo pacto, pues él conocía muy bien. Y Pablo va a tomar una historia, y para eso vamos a leer desde el versículo 2 al 4, para no perder la idea. ¿Me lo lee alguien, por favor? Capítulo 11, versículo 2. Hágale, mi hermano, lo leo pues aquí. Lo tengo en la mano. Bueno, mi hermano. ¿Del 2 al 4? Del 2 al 4, para que no perdamos la idea de lo que Pablo va a decir. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, a cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Amén, hermano Alex. ¿Usted se acuerda de esa historia, hermano? Sí, señor. ¿Qué se acuerda de esa historia? Pues tengo entendido que allí es cuando se va a enfrentar el profeta. Pues él había estado escondido en cuevas porque había dado muerte, creo que era esta señora, ¿cómo era que llamaba? Jezabel. Él había mandado a dar muerte a todos los profetas y habían quedado, pues solamente él lo había escondido un hombre. Y pues aquí está como Elías pidiéndole al Señor, pues, o invocando su nombre para decirle que a él también lo estaban buscando para matarlo. Pero Dios le responde que no, que esté tranquilo, que aparte de él no está solo.
que el Señor siempre ha reservado como un remanente. Bueno, ¿hay alguna precisión? Ahí están los hermanos atentos, ¿no? Dios conocía a Israel. Aquí lo está diciendo Pablo. Y sabía lo que iba a pasar. Pablo reitera la afirmación de que, mire lo que dice, ¿no? No ha desechado Dios a ese pueblo que se conoce como su pueblo. ¿Por qué lo llama Pablo su pueblo? Bueno, lo llama su pueblo porque Dios fue el forjador, el que inició esta nación a partir del padre de la fe, que es Abraham. Por eso podemos decir su pueblo. Ahora, ustedes, como lo dice ahora el hermano Alex, 700 años antes de que Jesús viniera, Dios había advertido que el Mesías sería despreciado y rechazado. ¿De acuerdo con qué? Con Isaías 53. Cuando usted lee Isaías 53, Isaías nos dice que el Mesías sería atravesado, molido por nuestras transgresiones y por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Usted sabe que el Señor lo dice Isaías 53, que quiso oprimirlo, porque por ese rechazo y muerte, la salvación vendría de Israel a las otras naciones. Y Dios eso lo sabía de antemano, ¿no? Pero aún a pesar de lo que iba a ser la nación de Israel con la promesa más grande que ellos tenían, aún así Dios amó y escogió a ese pueblo. Ahora, la evidencia que Pablo nos está dando es acerca de una conversación que tuvo el profeta Elías y Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué Pablo va a citar a Elías? Y ahí es donde viene lo que el hermano Alex nos estaba diciendo. Elías estaba desanimado. ¿Por qué estaba desanimado Elías? Según lo que la historia que se nos cuenta allá en Primera de Reyes. Él estaba desanimado por el hecho de enfrentarse solo a los que adoraban a Baal. Ustedes saben que en ese momento Israel estaba oprimido. La nación se había extraviado, la nación se había perdido. ¿Y por qué se habían perdido? Porque ellos no sabían si deberían de obedecer y de adorar a Baal o adorar a Dios. Y ahí aparece Elías en medio desafiando a ese pueblo, ¿no? Ustedes ya conocen la historia donde hay una ofensiva de los profetas de Baal contra Elías. Y ustedes saben ya lo que pasó, cómo Elías pudo mostrar cuál era el verdadero Dios y cómo Baal simplemente era un ídolo que se habían levantado ellos a través de la influencia que habían tenido de esta mujer pagana que era Jezabel. Y ahí está Elías y está temeroso, porque después de que él desafió al pueblo y el pueblo finalmente vio cómo poderosamente Dios se manifestó, entonces ahí ustedes encuentran lo que se desencadenó después. ¿Qué se desencadenó? Una persecución para Elías, ¿no? Y Elías entra en una profunda depresión porque Elías sentía que él era el único profeta que había quedado de los profetas de Dios. Él se sentía como el único. Y Elías creía que él era el único todavía fiel al Señor y que querían matarlo. Para Elías todos los demás se habían apartado de Dios y eran adoradores de Baal. Y solamente él solito era el único que Dios había preservado. Esa era la perspectiva de Elías cuando él se miraba a sí mismo.
he quedado yo solo. Pero Dios le mostró algo maravilloso, ¿no? Dios le mostró a Elías que estaba completamente errado. Porque le dijo la divina providencia, como dice Pablo. Pablo retoma esta historia para decirle a los judíos convertidos o a los judíos cristianos que lo estaban oyendo y a los gentiles, les estaba exponiendo que Dios siempre se reservará un remanente, y ese remanente está conformado por hombres y mujeres que tienen un corazón para Él, independiente de nacionalidad. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Elías es que él estaba equivocado porque él creía que él era el único que había quedado, y le dijo: yo tengo 7,000. ¿Cómo le parece a usted? Me he reservado a 7,000 que no han doblado rodilla. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pobre de mí, pobre yo. Soy el único que he quedado. Ya no hay más nada. Esto está terrible. Yo soy el único que acá ha quedado. Estoy muriéndome aquí en mi angustia, Señor, porque hay solamente un hombre en la tierra que guarda el pacto en esta tierra de Israel. Pero Dios le dijo: me he reservado a 7,000 hombres, Elías, no te preocupes. Y esos no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea que no era Elías solito, habían 7,000. ¿Cómo le parece a ustedes, hermano? Elías no los conocía, pero Dios sí los conocía. Seguramente usted a veces se ha sentido solo. Seguramente usted también, como Elías, ha dicho: oiga, pero yo en esta oficina como que soy el único cristiano, en este lugar, en este sitio donde yo estoy, en este barrio, qué sé yo. Pero no se preocupe, que Dios siempre tiene a alguien más allá de usted, que no es usted, que también tiene en su corazón el deseo de buscar al Señor. Amén, ¿estamos, amén, amados? Amén, amén, hermano. Amén, dice el hermano Wilson. Amén, amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Elías era un hombre, como dice la Biblia, sujeto a pasiones, como usted y como yo. Pero era un hombre que no había doblado su rodilla a Baal y estuvo dispuesto a pararse en la raya, como nosotros nos tendremos que en algún momento que parar en la raya, hermanos. Y Pablo está mostrando la historia de Elías para mostrarnos de que así como Elías no estuvo solo y que no estaba solo, sino que habían más de 7,000 o 7,000, Pablo mostrará que lo mismo se aplica al pueblo de Israel de la época cuando le escribió a los romanos. Aunque la mayor parte de Israel se había perdido de la justicia de Dios al rechazar la fe en Jesucristo, había una parte de los israelitas que fueron fieles a Dios a través de la fe puesta en Cristo. Y Pablo hacía parte de ese grupo. No se pierda lo que le voy a decir en este momento, porque aquí Pablo está introduciendo el concepto de remanente. No pierda ese concepto. Dios ha preservado un remanente conforme a la elección. En estos versos Pablo está mostrando eso. Y Pablo va a elaborar el concepto del remanente. Y el remanente, ¿a qué se refiere la palabra remanente? Aquellos que quedan. Y a través de la historia de Israel han habido remanentes. La mayoría de Israel usualmente se desvió y una minoría fue de ese remanente. Y lo mismo que le pasó a Israel es lo mismo que le ha pasado a la iglesia. ¿Cómo así, hermano Carlos? ¿Cómo así que lo que le pasó a Israel es lo mismo que ha pasado a la iglesia?
Claro que sí. Cuando usted lee, hermano, la escritura, cuando usted ve las profecías que se le da a las iglesias en Apocalipsis, usted se da cuenta de que Dios, preveyendo, Dios sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, pero Dios también sabía lo que iba a pasar con la iglesia. Con los gentiles que se convirtieron, con los gentiles que llegaron al Señor, después de que se comenzaron a establecer las iglesias en diversos lugares, Dios también sabía qué iba a pasar. Usted sabe que con el desarrollo del tiempo, el cristianismo ha sufrido, y ha sufrido también porque así como le pasó a Israel, le ha pasado a la iglesia. ¿Cómo así, hermano Carlos? Jesús no vino a fundar una religión. Usted no puede decir que Jesús vino a fundar una religión llamada cristianismo. Jamás podemos decir eso. Pero usted sí debe de saber algo, que quien se apoderó de las riquezas iniciales de esa iglesia que encontramos en el primer siglo fue una institución. ¿Qué institución se apropió y tomó lo fundamental de lo que fue el comienzo del cristianismo? ¿Quién fue eso? ¿Qué institución se adjudica que se tomó eso? ¿Quién ustedes creen que se lo tomó? A ver, hermanos. Muy bien, hermana Flor. Sí, señor. A ver, ¿cómo es entonces? ¿Quién se tomó eso? Lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica. Roma, exactamente. Cuando usted ve la historia hacia donde se iba dirigiendo la iglesia, el catolicismo, como dice el hermano Roberto, sí, señor. Cuando usted ve cómo la iglesia en sus inicios era una iglesia no institucionalizada, no denominacional, sino que era un cuerpo orgánico viviente, donde había una comunión y una relación con los hermanos en cualquier lugar donde se nombraba o donde se invocaba el nombre del Señor. Esa iglesia nació como una iglesia triunfante, como una iglesia victoriosa, como una iglesia gloriosa. ¿Cuál fue el peor error que pudo pasar en la historia de esa iglesia que la comenzó a llevar al desastre? Cuando la iglesia a ver cómo se dice, cuando se une al Estado. ¿Cuál es la palabra que se utiliza allí? Bueno. Se unió la política con la religión. Se unió al Estado. El Estado, la política con la religión. El Estado, el gobierno del hombre institucionalizó la iglesia. Y usted sabe que eso fue en época y en tiempo de Constantino, casi que 300 y pico de años después de ver la iglesia gloriosa donde los cristianos daban su vida por el Señor y el imperio estaba en contra de todo ese cristianismo que estaba polulando y estaba multiplicándose tremendamente, y cómo después, cuando las tinieblas vieron el azote de la iglesia en medio de un imperio que comenzó a entrar en decadencia moral, cómo después Constantino, ese emperador, nombró al cristianismo como la religión oficial. Y usted cuando estudia las cartas de Apocalipsis, usted ve como la historia de la iglesia allí reflejada en esas cartas, y entendemos que la carta que se escribe a la iglesia de Pérgamo es como lo que corresponde a esa unión de la iglesia al Estado. Y entonces viene esa gran decadencia, ¿no? Esa gran decadencia de lo que el Señor verdaderamente quería hacer. Pero quiero decirle una cosa, hermano, a pesar de que la Iglesia Católica se convirtió como si fuera el estandarte del cristianismo, quiero decirle una gran verdad.
No todos los hijos de Dios alrededor de esa historia han permanecido o permanecieron o se adhirieron a eso que se conocía como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y hubo remanentes, y a través de la historia de la Iglesia siempre han habido remanentes de gente que verdaderamente busca al Señor de corazón y tiene una comunión e intimidad con Él. Y usted puede leer la historia de la Iglesia. Si usted es un estudioso, usted podrá encontrar en la historia de la Iglesia remanentes que siempre han buscado al Señor con un corazón limpio, fuera de la institucionalidad, fuera de toda esa estructura, y todos los que han buscado al Señor por fuera de ese mundo. Tenemos hoy en día las historias de los valdenses, de los hugonotes, de los lombardos. Bueno, usted tiene historias de los puritanos, todos esos grupos que vivieron al margen siempre del catolicismo, más siempre perseguidos, ¿no? Siempre perseguidos. Bendito sea el Señor, porque el Señor siempre ha guardado un remanente de los que han querido tener un corazón como para Él. ¿Estamos, amados hermanos? Hoy estamos en el siglo XXI. ¿Será que sigue habiendo un remanente del Señor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sigue habiendo un remanente del Señor? Mire la iglesia hoy en día. Los tuluenses, Carlos. ¿Los qué? Los tuluenses. ¿Hay un remanente todavía del Señor, hermanos? ¿Usted quiere ser parte de ese remanente? Sí. Ah, bueno. Carlos. Ir más allá del statu quo religioso, de la religión organizada del hombre. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos permita ser nosotros parte de ese remanente. Aquí Pablo está hablando del remanente judío, porque a través de la historia de Israel, Dios ha mantenido un remanente, ¿no? La salvación viene de los judíos, lo dijo el Señor, porque a través de ese pueblo que Él forjó fue que vino el Mesías. Y el Mesías era el ofrecimiento de Dios para todas las naciones. Y en el Mesías es que han sido bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa que se le dio a Abraham se cumplió con la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque en el nacimiento de Cristo, en la venida de Cristo, Dios estaba cumpliendo su pacto con ese pueblo. En ti, se le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y dígame si no ha sido así. Y después de que vino el Señor trajo la revelación de su cuerpo, que es la iglesia, y en él, en ese cuerpo que es la iglesia, todas las naciones de la tierra caben, seguirán cabiendo. Todas las naciones de la tierra están allí en lo que se conoce hoy como la iglesia, y hace más de 2000 años el Señor sigue forjando su cuerpo, que es la iglesia. Y ese cuerpo hace parte de una sola, para Dios es una sola nación, aunque pertenezcamos a muchas naciones, porque esa es la verdadera nación que Dios ha querido crear desde el principio. ¿Estamos, hermanos? Esa es la nación que Dios ha querido crear, una nación donde vienen de toda lengua, de toda nación, de todo lugar, así como lo muestra en Apocalipsis, ¿no? Y vi que se levantaban de toda nación, de toda lengua, a adorar al Cordero. Esa es la nación de Dios y ese es el pueblo de Dios. ¿Estamos, amados hermanos? Amén, amén. Vamos ahora a leer el versículo 5 y 6. Romanos 11, capítulos 5 y 6. Sigamos pues, mi hermano. ¿Qué dice, mi hermano? Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermano, ¿cómo le parece ese trabalenguas? Trabalengua, mi hermano. ¿Quién de los hermanos desenreda el trabalenguas? ¿Sí lo entendimos, amados? ¿Sí entendimos el trabalengua? Lo voy a volver a leer.
Ese versículo dice, así también, aún en este tiempo, o sea que Pablo estaba hablando en cuál tiempo, en el tiempo que él estaba, en el tiempo en que fue escrita la carta a Roma. Allá en esa carta Dios les estaba hablando a estos hermanos de que en medio de ellos, los que eran judíos, los que se habían convertido al Señor, hacían parte de ese remanente. Y entonces Pablo les está diciendo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, y les recuerda, oiga, pero no se olvide que ustedes, judíos que han sido convertidos al Señor, es por gracia, no es por las obras, sino por gracia. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. O sea que les estaba recordando a los judíos conversos, no se olviden de eso, hermano, no es por obras, no es porque ustedes estén cumpliendo los ritos de Moisés, las ceremonias de Moisés que estaban escritas en la ley, no es por eso, es porque ustedes, al igual que Abraham, ustedes ahora son introducidos al ámbito de la vida del Espíritu por fe, porque todo el que cree en Jesucristo entra en el ámbito de una nueva realidad, y la nueva realidad es la vida del Espíritu que se les es ofrecida a los que son hijos. Si usted es un hijo, puede entrar en esa realidad. Si usted no es un hijo, no puede entrar en esa realidad. Bendito sea el Señor que los que estamos aquí podemos entender de la realidad de la cual estamos hablando. Y si usted ha entrado en esa realidad, usted ha tenido que vivir algo de esa realidad. Y si todavía no la ha vivido, pues usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo quiero entrar a vivir esa realidad de la cual el apóstol Pablo está hablando, porque es la realidad a la cual hemos sido llamados todos los hijos de Dios. Y dice Pablo que él quiere decir que ese lugar que se han ganado ahora, esos israelitas que han sido convertidos, han ganado ese lugar porque ellos han creído, así como los gentiles también fueron elegidos por haber creído. Estos israelitas también, de la misma manera, por haber creído, es que han recibido la salvación como regalo. Y Pablo quiere decir que no lo han dejado, que quiere dejar claro que no se la han ganado de ninguna manera, y por el hecho de ser fieles a la ley de Moisés, ni por solo haber nacido en la nación de Israel, sino porque ellos han tenido un corazón dispuesto para creerle al Señor. Hermanos, esa es la condición que Dios sigue poniendo desde siempre, un corazón para el Señor. Sea usted israelita o sea judío, es tener un corazón, no es por el hacer, es por el ser un corazón con el Señor. ¿Estamos, amados? ¿Estamos? Bueno, qué bueno. Ese remanente fiel de Israel en la época de Pablo, ese remanente fiel del cual está hablando Pablo, de los judíos, eran hombres como los apóstoles. Y los 3,000 judíos que se convirtieron en el día del Pentecostés, todos los que se convirtieron el día del Pentecostés, cuando Pedro dio ese primer discurso, que dice que había eran como 3,000 hombres, todos eran judíos. Y más adelante se habla de que aumentaron como a 5,000 y luego a decenas de miles, como lo dice Hechos 21:20. Y los primeros discípulos de Jesús, los líderes del movimiento que Dios había levantado, se consideran como ese remanente fiel, y ellos han sido ese remanente fiel, amados hermanos. ¿Estamos hasta allí? Dios ha guardado ese remanente, y Dios se sigue guardando un remanente, y Dios seguirá con un remanente hasta el último día cuando Él regrese. ¿Alex? Hermano Alex. A ver, mi hermano, para que descanse un ratico. Aquí vemos algo muy interesante, porque pues, esto es lo que se conoce como un presente continuo. Pablo estaba aquí dando testimonio de que el Señor no había rechazado a su pueblo pese a todas las cosas que estaban pasando. Y lo que decías tú, pues introduce el concepto de remanente y los lleva primero atrás, al Antiguo Testamento. Ahí Pablo les estaba mostrando que había un remanente en los tiempos de Elías, 7,001 hombres.
que era Elías y 7,000 que el Señor se había reservado. Y Pablo continúa en el 5 diciendo, así también aún en este tiempo, o sea, vuelve y lo trae, ese pasado al presente que estaba Pablo, le está diciendo, aquí en medio de nosotros, con todo lo que hay, también hay un remanente. Y también habla para nosotros en este tiempo, porque muy seguramente, si los que estamos aquí, que hemos tenido que trajinar y pasar por algunos por la religión, por las organizaciones y todo, y definitivamente no nos pudimos alinear esos sistemas, pues también qué tal que el Señor, y ojalá así sea, pues nosotros seamos en este tiempo, en esta generación y en este país y en esta geografía, ese remanente. O sea, lo hermoso de la palabra es eso, ¿no? Que tiene esa aplicación ayer, hoy y la tendrá mañana. Entonces pienso que Pablo lo está hablando para el pasado, para el presente de él y aún para nosotros. Amén, hermano Alex. Sí, Señor. Dios se ha guardado siempre los que tienen un corazón como para Él, y eso es lo que se conoce como el remanente. ¿Cuánto es ese remanente? ¿Serán poquitos? Cuando uno oye la palabra remanente, pues uno puede decir es poquito, pero mire que para Elías en ese entonces eran 7,000. O sea que el remanente puede ser tan pequeño como Dios decida que sea de pequeño, pero puede ser grande, pero no comparado con el grueso de todos. Entonces que el Señor nos ayude a entender esto del remanente, hermano, del remanente fiel, y que el Señor nos haya nosotros fieles en este tiempo, perteneciendo a ese remanente que Dios siempre ha guardado, hermano. Él guardó ese remanente de su pueblo y también guarda un remanente en la iglesia. ¿Estamos? Vamos a terminar con el versículo 7 porque les decía que voy a terminar un poco más temprano. Vamos a ver qué dice el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Tremendo esto. Lo que Pablo está diciendo y lo que está repitiendo es que tanto la nación como la mayoría del pueblo judío no logró obtener lo que se buscaba. Ellos estaban buscando, ¿no? Algo, pero no lo lograron obtener. Y eso es como lo que Pablo habla por allá en Romanos 9:31. Porque Israel seguía una ley que los conduciría a la justicia. Ellos estaban empecinados en ser justos a través del cumplimiento del accionar de la ley, según lo que ellos podían hacer en sus propias fuerzas, pero falló. Lo que ellos andaban buscando, el cumplimiento de la ley, fallaron en eso. En otras palabras, no lograron alcanzar la justicia de Dios. Y ahora Pablo nos está diciendo que los elegidos obtuvieron la justicia por la gracia de Dios. Entonces Pablo dice que el resto de los israelitas, los que no se fueron por la fe, que era lo que Dios había estipulado como su justicia, esos israelitas fueron endurecidos. Y eso tiene sentido con lo que Pablo ha dicho, ¿no? De los que ellos, ese pueblo permaneció en su pecado y el pecado era la incredulidad. Entonces, Pablo ya nos había dicho cuando leímos el capítulo 9 sobre la historia de Faraón, cuando decía que Dios endurece. Claro, si usted no responde al deseo de Dios, pues usted va a terminar cada vez más endurecido. Cada persona que rechaza al Señor, cada persona que en su desobediencia permanece en ella, su corazón se va endureciendo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que pasó en la nación. Entonces, amados hermanos, estas lecciones que está dando Pablo son lecciones también aplicables a nuestra vida hoy, ¿no? El Señor te está hablando hoy, el Señor te está llamando hoy a tener una vida más de Él. Si hoy escuchas tu voz, no endurezcas tu corazón, hermanos. Porque si endureces tu corazón, a pesar de ser un hijo de Dios, no vas a poder entrar a conquistar la tierra que el Señor te ha dado.